campaña con el tema de las tormentas. Hablamos de la realidad de las tormentas y aprendimos que así como en la naturaleza hay tormentas, nosotros también enfrentamos tormentas que son naturales. Cristo dijo: en el mundo van a tener aflicción. Pero también aprendimos que hay tormentas que nosotros somos los que las hacemos. Nosotros actuando insensatamente, nosotros actuando rechazando el consejo de Dios, nos creamos tormentas que nos hacen. Y también entendemos o aprendimos que Dios trae tormentas a nuestras vidas. Dos grandes propósitos, y es: número uno, que entendamos la realidad de nuestras vidas, y número dos, que crezcamos y maduremos hacia la perfección para parecernos a Cristo. Después que hablamos de la realidad de la tormenta, entramos en lo que es imprescindible entender cuando hablamos de tener paz en la tormenta, y es que Dios puede hacer mucho más de lo que nos imaginamos. La realidad de Dios, nosotros necesitamos refrescarla, porque muchas veces actuamos como si Dios no existiera. Nos volvemos locos como si Dios no está ahí. Nos desesperamos porque no sabemos de qué Dios es capaz. Pero sabemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra, y que no hay nada imposible para Él. Y aún más nos dimos cuenta de que Dios espera que nosotros vayamos a Él cuando tenemos dificultades. Y no solamente eso, sino Dios está interesado en tener una comunión constante con cada uno de nosotros. De ahí pasamos a entender cuán importantes somos para Dios. Cuánto nos ama Dios, que nos hizo poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria. Y yo estoy diciendo últimamente que ¿por qué Dios no puso las ballenas a administrar la creación? Porque yo sé que si la ballena da una orden, no hay quien le diga que no. Por tan grande que ella es, ¿verdad? Pero no. Dios nos hizo a ti y a mí para que administráramos toda la creación. Y les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: si las aves Dios las alimenta, ¿no son ustedes más importantes todavía? O sea, somos importantes para Dios, y Dios quiere tener esa comunión con nosotros. Pero hay algo que nosotros necesitamos, y ahí pasamos al próximo tema, la próxima semana, cuando establecimos que la fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que determina nuestra relación con Dios depende de que creamos en Él. Vimos la naturaleza de la fe, vimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que galardona al que le busca. Eso aprendimos, pero esta semana pasada entramos en un aspecto duro de la fe, porque hablamos de los retos de la fe. Sucede que, estableciendo una base fundamental, entendimos que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para que se desarrolle en nuestros corazones la fe que necesitamos. Todo el mundo tiene fe, pero la fe que no viene de la palabra
no te acerca a Dios, no te da confianza en Dios y mucho menos te va a dar paz en medio de la tormenta. La fe que nos salva se genera cuando escuchamos la palabra de Dios. Y por eso vimos que los retos básicos fundamentales de la fe los encontramos en la parábola del sembrador, donde el no entender la palabra, el no hacer la diligencia para entender la palabra que Dios nos da, nos hace débiles, el diablo nos roba la palabra, no se genera la fe y ahí se perdió todo. Vimos también que oímos la palabra y la recibimos con entusiasmo, pero cuando hay un problema o alguien te critica por ser cristiano, ya estás pensando en abandonar la lucha. Entonces, ese terreno no da fruto. De la misma manera, hay otro terreno que el Señor Jesús ilustró como entre espinos y dice que es cuando oímos la palabra de Dios, pero el afán por las riquezas y por el dinero nos ahogan esa palabra. Oímos el mensaje y decimos, eso tiene sentido, eso está bien, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Así que, Señor, espérame ahí que a lo mejor algún día te pongo atención. Retos de la fe. Pero dice que hay una buena tierra que enfrenta todos los retos, que se preocupa por entender la palabra de Dios y lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Retos de la fe. Nuestra fe va a ser probada, lo dice muchas veces la palabra, así como por fuego. Pero el día de hoy, como mensaje final de la campaña, vamos a estudiar el Salmo 146, donde la esencia del mensaje es: dichoso el que busca la ayuda de Dios. Dichoso el que busca la ayuda de Dios. Vamos a estudiar el Salmo entero, pero esta realidad está expresada directamente en el versículo 5. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Saben, en este tiempo hemos aprendido que la crisis nos revela parte de nosotros mismos que quizás no conocíamos o de lo que no estábamos conscientes. Y por esa razón tenemos que preguntarnos cuál ha sido nuestra reacción a la luz de la palabra. ¿Qué evidencia nuestra reacción sobre nuestro concepto de la vida? Y aún más, ¿qué nos revelan nuestras acciones sobre nuestra relación con Dios? Para algunos de nosotros Dios parece estar tan lejos. Para otros lo importante es que haya alguien al lado. No puedo estar solo. Y por otro lado, muchos parece que no se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Y para ellos nada ha cambiado. Son muchas las reacciones que vemos, pero quiero enfocarnos en la enseñanza del Salmo 146. Ya que hemos aprendido tantas cosas, vamos a alinear los conceptos para una conclusión sobre tener paz en la tormenta. El Salmo 146 no es muy largo, así que lo vamos a leer desde el principio hasta el final. Dice: aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar.
exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre. Que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dichoso el que busca la ayuda de Dios. Es el corazón de este salmo. Pero vamos a entender de la estructura de este salmo cómo nosotros necesitamos tener algunos puntos claros y establecidos. Al leer este salmo, nos damos cuenta que el salmo comienza con adoración a Dios. Cuando vemos los versos 1 y 2, nos damos cuenta que dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. ¿Saben una cosa? Si usted me pide una diferencia, porque yo no fui cristiano toda la vida, no tuve la dicha de tener padres que conocieran el Evangelio antes de mí, y aunque eran gente muy decente, todavía mi madre vive, y temerosos de Dios, ellos no conocían la palabra del Evangelio. Y entonces ellos me enseñaron lo poco que sabían. Y en ese sentido, yo sabía, no matarás, ¿verdad? No mentirás. Pero no sabía mucho. Y si había algo que no existía antes de yo empezar una nueva vida con el Señor, era la adoración. Lo poco que yo sabía de adoración, lo veía de otras religiones y lo encontraba extraño. Gente se tiraban en el piso con una alfombra y se estaban ahí y decían cosas que yo no entendía. Y decía, esa gente son raras. Porque yo no tenía ninguna experiencia de adoración. Pero déjenme decirle, mis queridos amados, mis queridos hermanos, cuando al Señor se le preguntó sobre el primer mandamiento, ¿qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Hay una relación con Dios, una relación de amor, una relación emocional, una relación de dependencia. Por lo que lo primero que nosotros vamos a desarrollar cuando entremos en una relación con Dios no es otra cosa sino una vida de adoración. ¿Por qué una vida de adoración? Bueno, es tan sencillo como que usted vaya a un lugar y contemple el amanecer. ¿Qué pasa? Que al usted ver la majestuosidad, los colores, la realidad, sus sentidos se impresionan y usted dice, qué bello. ¿Verdad que sí? De la misma manera, o aún subido a la enésima potencia,
cuando tenemos un encuentro con el Creador de los cielos y la tierra, el magnífico, el altísimo, el misericordioso y amante Padre Celestial, ahí se pararon las aguas. La única respuesta, si acaso podemos expresarnos, es adoración. Es reconocer la belleza, la grandeza, la magnificencia del Padre Celestial. Es sencillo, no es complicado entenderlo. Por eso el salmista cuando va a expresarse y a reconocer que su estabilidad depende de que Dios lo ayude, él comienza alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Adoración a Dios. ¿Quieres tener paz en tu vida? Aprende a adorar a Dios. Hay muchas cosas que uno puede hacer para relajarse, ¿verdad? Hay gente que pone un ruidito que parece la lluvia cayendo en el techo de zinc, que eso es una bendición del pobre. Los que hemos vivido en ese ambiente alguna vez en nuestras vidas, sabe lo precioso que es la música de una lluvia sobre un techo de zinc para uno acurrucarse ahí, ¿verdad? Y dormir una siestecita sabrosa, ¿verdad? Pero si nosotros adoramos a Dios, si nosotros tenemos un encuentro con Dios, si nosotros aprendemos a adorar a Dios, nos vamos a dar cuenta que tú nunca vas a estar más en paz, más relajado, más satisfecho, más conforme que cuando tú adoras a tu Creador. Mucha gente piensa que esto de ser cristiano es venir a una iglesia como esta y bueno, cuando digan ¿quién quiere a Cristo? Yo levanto la mano y paso al frente y oran conmigo. Todo eso está bien, todo eso está bien. Pero eso no es el fin. El fin es tocarle las faldas a Dios. El fin es probar del fruto celestial. Y si no hay una relación de adoración, mis queridos hermanos, al principio vamos a disfrutar a los hermanos, porque los hermanos en la iglesia son gente decente, que no dicen mala palabra, y normalmente hay mucha gente que cocina bueno. Así que es chévere, es chévere. Pero eso no es la esencia de la vida cristiana. El primer mandamiento es insustituible. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Si no hay adoración, no hay esperanza de paz. Van a haber calmantitos momentáneos, pero no va a haber paz en medio de la tormenta. El Salmo 146 nos los dice, y si seguimos buscando, yo cogí otro ejemplo, el Salmo 46, los primeros versos dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Fíjense cómo habla. El concepto de paz normalmente depende de que no esté lloviendo, de que no haga mucho sol, que no haya mucho frío, pero que tampoco haya mucho calor, y que los muchachos estén durmiendo, y que el tránsito no esté muy pesado, y todo hay que súper acomodarlo para uno. Paz. Pero oiga lo que dice el salmista. Aunque la tierra tiemble, aunque se trasladen los montes al corazón del mar, con todo yo podré cantar. Aleluya.
Bendito el nombre del Señor. Creo que fue la semana pasada que estaba hablando de Pablo y no recuerdo si fue Silas o Bernabé, uno de ellos, que estaban presos los dos en Filipos con cepos en los pies, encadenados, y yo me imagino que por ahí pasaban los ratones de aquí para allá, de allá para acá. Este ambiente húmedo, hediondo. ¿Y qué hacían ellos? Porque en aquellos tiempos ellos no podían estar esperando que nadie le iba a ir y que a pagar una fianza para que saliera bajo fianza. No tenían abogados, no tenían ni siquiera dinero para eso. Ellos andaban lejísimos por ahí y toda la gente de la iglesia estaba a meses de ellos. ¿Qué pasó? Dice que ellos en toda esta circunstancia cantaban alabanzas al Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre. Ustedes se imaginan los otros presos, se quitaban los lentes, es verdad que no habían lentes, y lo miraban así y decían, pues esta gente está loco. Y los guardias decían, pero ¿y qué clase? ¿De dónde vienen estos ridículos que en estas condiciones están cantando? ¿Sabe lo que pasa? Y eso es parte de que tenemos que entender. Nosotros pensamos, no, los dominicanos, yo soy dominicano y por eso permítanme criticarme. Si usted le habla a un dominicano, ¿tú crees en Dios? Oh, Dios es lo primero. Sí, lo primero en todo. Por eso también es lo primero en olvidarse. Y solamente buscamos a Dios cuando se nos rompe una pierna, cuando se muere alguien o cuando se va a casar otro. En muchos casos. Pero no hay normalmente una relación con Dios. Eso nos pasa a nosotros los dominicanos. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurarme de que yo tengo esa relación con Dios? De que yo dependo de Dios y de que Dios me ayuda a mí. Bueno, si buscáramos un aparato que nos ayudara a medir algo para poder responder esa pregunta, el primer aparato que tenemos que buscar se llama adoraciómetro. Porque tenemos que medir si adoramos a Dios. Si adoramos a Dios, eso es un síntoma positivo de que sí dependemos de Dios y sí Dios puede ser nuestra ayuda. Pero si el adoraciómetro marca muy bajito, usted puede estar de su cuenta, aunque con la boca diga otra cosa. ¿Entiende eso? Entonces, aunque la tierra tiemble, podemos cantar, podemos tener paz si hemos organizado nuestras vidas de manera que la adoración no sea un evento. Como ayer creo que había un desfile de St. Patrick's, ¿verdad? Eso es un evento. Una cosa que sucedió ayer y no pinta nada hasta el año que viene. Y el año que viene lo que vas a ver también es otro ratito y ya. Pero no determina nada en nuestras vidas. La adoración no es eso. La adoración es el plasma de nuestra relación con Dios. Es el fundamento. Es el principio de nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Lo amas sin adoración? Es incongruente. Así que punto número 1, si ustedes se fijan, en el Salmo 146, dice,
Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No dice, cantaré salmos a mi Dios cuando yo tenga la victoria, cuando ya mis enemigos estén derrotados, cuando ya yo esté tranquilo. No. Mi adoración a Dios es aunque llueve, truene o ventee, como decimos nosotros. Como hay un carrito que dice, alabar a Dios cuando en la vida todo va bien, qué bueno es, ¿verdad? Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo Santo también se va a glorificar en ti. Y eso es lo que el Salmo nos está enseñando, lo que nos dice el salmista, dice, mientras haya aliento en mí, no cuando yo esté contento, no cuando se me quite el catarro, no cuando se vaya el frío y llegue el fresquito, el calor, cuando todo esté, no, mientras haya aliento en mí, voy a alabar a Dios. Entonces, después de aprender todo lo que hemos aprendido sobre paz en la tormenta, vamos a poner la cosa en orden. Y tiene que empezar por tener una vida de adoración. Punto número 2. No pongas tu confianza en el hombre. Dicen los versículos 3 y 4, así mismito, clarito, directo, en vivo y a todo color. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo y ese mismo día se desbaratan los planes. Déjeme decirle, nosotros los hispanos en este país estamos viviendo una muy triste realidad y es que estamos vendiendo las virtudes de la pobreza por un plato de lentejas. Venimos a este país y para conseguir prebendas y donaciones, abandonamos nuestras virtudes. Nuestras virtudes que nos han costado esfuerzo, que hemos aprendido bajo dura lucha y muchas veces aún con la bendición de Dios. Pero las abandonamos. Hacemos cosas que no haríamos en nuestro país y por eso nos decimos unos a otros, bueno, es que ya estamos en Estados Unidos, tú no estás en tu casa. ¿Verdad que sí? Nos decimos así y perdemos lo más por lo menos. Los versículos 3 y 4 dicen, no ponga tu confianza en gente poderosa. Ese es un gran problema. No importa cuán buena o mala es esa persona, nosotros queremos ver a alguien. Yo tengo que decir una cosa, Dios nos hizo así. Sí, queremos estar acompañados, es bueno estar acompañado, eso es diseño de Dios. El problema es que nosotros confiemos más en la gente que en Dios. Ahí está el problema. Que pongamos nuestra esperanza en esa gente, que son peregrinos igual que nosotros en este mundo, comparados con el creador de los cielos y la tierra. Sí, estamos supuestos, Dios nos hizo gente para que amemos gente. Sí, eso está bien. No hay problema. El problema es cuando ponemos nuestra esperanza en esa gente. Aún, déjeme decirle, podemos confiar en gente y al confiar en esa gente estamos confiando en Dios. Me explico. Por ejemplo, hay este mandamiento. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Que confiemos en la relación con nuestros padres. Pero cuando lo hago, lo estoy haciendo en obediencia
a lo que Dios ha dicho. Por eso mi confianza, a fin de cuentas, está en Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O está muy enredado? Es que Dios en momentos nos da personas que tenemos que confiar para esto, para aquellos. Y eso no es tan difícil. Todos vamos al médico. ¿No vamos todos al médico? Tenemos que confiar, bebemos la medicina que nos dicen. Pero tiene que haber un orden y es entender que solo Dios puede ser fiel siempre. Voy a repetir eso, a ver si ustedes lo dicen conmigo. Solo Dios puede ser fiel siempre. Díganlo ustedes, solo. Ustedes me oyen aquí hablando como un campeón. Mañana me da una gripe y ya no soy nada. Solo Dios puede ser fiel siempre. Por eso el consejo es, no pongas tu confianza en el hombre. El punto que le sigue es, pon tu confianza ultimadamente en Dios. Y lo dice el texto principal que hemos leído hoy. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Pero a mí me fascina cómo Dios entiende como nosotros entendemos. Porque sabe, en la mayoría de los salmos, cada vez que se refiere a Dios y a su obra y su persona, le ponen el apellido. Dios, creador del cielo y de la tierra. Para que entiendas que no está hablando de una idea, que no está hablando de un concepto, que no está hablando de un pedazo de palo que le dimos una forma y lo pintamos. No, estamos hablando de uno que vive, pero no simplemente vive, vive con más capacidad que cualquier entidad que viva. Y la muestra más chiquita y significativa es que Él creó los cielos y la tierra. Cada vez que nos vemos en el espejo, tenemos que recordar cuán grande es Él. Bendito sea su nombre. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. El versículo 3 decía, no pongan su confianza en gente poderosa. Entonces la expresión no está tratando de decirnos, no nos preocupemos porque Dios nos va a ayudar. Eso no es lo que dice ahí. No es eso lo que dice ahí. No te preocupes que Dios te va a resolver. No. ¿Saben? Eso te está hablando es a ti y a mí. ¿Quién es que no debe poner su confianza en gente poderosa? ¿Quién es que tiene que tener como ayuda a Dios? Entonces, la dinámica que tenemos que entender en este momento es que yo tengo que tomar la decisión de organizar mi vida donde haya adoración, que yo tengo que tomar la decisión, hacer los planes y mover las cosas para que en mi vida yo no dependa de la fuerza del hombre, sino que dependa de la fuerza y del recurso de Dios. Pero hay que mover cosas para que eso ocurra. No hay dudas de que Dios quiere ayudarnos. El problema en sí es si nuestras decisiones están procurando esa ayuda. Y leo esto. Para vivir paz en la tormenta, se necesita una estrategia basada en poner nuestra confianza en Dios.
¿Entiende eso? Para tener paz en la tormenta, se necesita una estrategia de vida en la que el fundamento principal es poner nuestra confianza en Dios. Pero ¿cómo vamos a poner nuestra confianza en Dios si no sabemos lo que Dios quiere? ¿Cómo vamos a poner nuestra confianza en Dios si no tenemos una vida de relación con Él? Nos inspiramos y decimos, va a ser positivo, positivo, positivo. Dios me quiere mucho. Eso decimos todos los dominicanos. Todos somos hijos de Dios. Dios me quiere mucho. Pero no, aquí estamos entendiendo que uno tiene que tomar decisiones de dónde poner su fe. Bienaventurado, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. ¿Saben lo que dice otra versión, otra traducción de ese texto? Cuando dice que siempre mantiene la verdad, la versión New Living Translation dice, y siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. ¿A cuántas yo no he fallado? Algunas por desorganizado y a otras porque soy humano. Me da un catarrito. Yo me acuerdo que quería ir a una, antes de que tuviera visado para venir a Estados Unidos, quise ir a una conferencia de la iglesia en Puerto Rico, en Mayagüez, y fuimos un grupo de la iglesia a buscar visa y nos dijeron, no van. Y nos habíamos pasado como 2 meses haciendo un grupo de música típica, porque ellos querían que hiciéramos un grupo de música típica y lo lleváramos para allá con tambora, con güira, con saxofón, con todas esas cosas. Y habíamos ensayado no sé cuántas canciones, yo había hecho unos cuantos arreglos, todas las cosas. Cuando fuimos a buscar visa, no va. De como 14 gente, yo creo que a uno le dieron la visa. Nosotros somos seres humanos, somos limitados, pero no Dios de los cielos. Cuando no había nada, Él dijo sea la luz y la luz fue. Bendito sea su nombre para siempre. Pon tu confianza en Dios. Asegúrate que tu certeza depende de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido. ¿No hemos dicho eso ya? Y por último, es importante que recordemos, ya que hablamos de promesas, que solo en Dios están las promesas de vida. Solo en Dios están las promesas de vida. Desde el versículo 7 al versículo 10 dice que el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos, pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Saben lo que yo veo en este texto? Lo que está expuesto ahí. No sé si se están fijando de quiénes se está hablando, que le hacen justicia, que le dan de comer, que lo ponen en libertad, que le dan vista, que los sostiene, que los protege.
Está hablando de los oprimidos, de los hambrientos, de los ciegos, de los agobiados, del extranjero, del huérfano, de la viuda. ¿Qué hay en común en toda esta gente? Son gente con discapacidades, son gente con limitados recursos, son gente con situaciones de inconveniencias. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios nos da con todas estas promesas? Óyelo ahí para que no se te olvide. No hay condición humana que Dios no pueda bendecir y usar para grandes propósitos. Lo repito. No hay condición humana, huérfano, ciego, que Dios no pueda bendecir y usar para grandes propósitos. Oprimidos, agobiados, viudas, huérfanos. No hay condición humana que Dios no pueda bendecir y usar para grandes propósitos. En Dios están esas promesas, las promesas que tú necesitas para que en tu debilidad te conviertas en un vencedor. Solo Dios las tiene. El problema humano es que nos da dificultad ver a Dios envuelto en la dinámica humana. Pensamos, ¿verdad?, como sería el alcalde de aquí o el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién piensa que va a estar junto con el presidente en un salón? Nadie. Pero entonces esa moraleja se nos queda y se la aplicamos a Dios. Bueno, ¿quién soy yo para que Dios me haga caso? Así dijo el salmista en el Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visite? Como quien dice, no hay esperanza, ¿verdad? Pues no. ¿Sabes? Se nos olvida que hay un arco iris. ¿Y que nos recuerda? Que hay un Dios que todo lo puede y estamos vivos porque Él nos dio la oportunidad. Ahora relajan con el arco iris para otras cosas, pero el arco iris tiene un mensaje fuerte y poderoso. Y es que Dios tiene un botoncito que si Él le da ese botoncito se borra todo. ¿Sabían eso? ¿No fue eso lo que pasó en el diluvio? Pero también nos dio una segunda oportunidad con Noé. Se nos olvida que los tiempos están divididos en antes y después de Cristo, que hay una manifestación del amor de Dios tan grande y tan poderosa que cambió la era de la humanidad. Y toda la desesperanza y toda la oscuridad que había fue sustituida por la esperanza y el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Se nos olvida que la cruz antes de Cristo era señal de maldición, pero ahora es señal de salvación. Se nos olvida lo que Dios nos ha dejado ver de Él mismo. Toda la historia de la humanidad está llena de manifestaciones majestuosas y sobrenaturales del Padre Celestial. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él trajo el diluvio cuando ni siquiera llovía en la tierra y el diluvio cayó. Él liberó, le hizo promesas a Abraham que tenía 90 años y a los 100 años tuvo su hijo con una esposa de 90. Y si yo sigo hablando de Moisés, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, de Eliseo, de Elías, son incontables
las expresiones históricas del poder de Dios y de su amor por nosotros. Así que en Dios están las promesas de la vida. Hay un comentarista de estos estudiosos de la Biblia que escribió esto que me gustó tanto. Y hablando de Jesús, él dice que aunque sufrió la muerte de cruz por nuestros pecados y fue sepultado en una tumba, sus intenciones de amor por nosotros nunca cesaron. Y lo lindo es que Él puede, aún después de la muerte, porque Él se levantó de entre los muertos para cumplir con esos deseos. Mientras tanto, lo que hizo en la tierra con sus milagros fue ejemplo de lo que continúa haciendo hoy. Él liberta a los cautivos que están encadenados por el pecado y por el diablo. Él abre los ojos de nuestro entendimiento. Él da pan de vida a los que tienen hambre de su salvación. Es amigo fiel de los pobres en espíritu, los necesitados. En Él los pobres pecadores desamparados encuentran misericordia. Su reino permanece para siempre. Que los pecadores se refugien en Él y los creyentes en Él se regocijen. Y como Dios es Rey eterno, animémonos unos a otros para alabar su santo nombre. Precioso, precioso. Y es más precioso porque es real, porque es verdad. El día de hoy quiero decirte que aunque seguimos en la sombra de la noche, en Dios tienes garantizado un amanecer. Sí, hay cuantas cosas distorsionadas, hay cuantas cosas que nos hieren, hay cuantas cosas que nos amenazan. Sí, todavía caminamos a la sombra de la noche, pero si confías en Dios y en sus promesas, tienes garantizado un amanecer. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad, que siempre cumple sus promesas. En medio de la tormenta de la vida tenemos que tomar decisiones serias para poner nuestra confianza en Dios. No te angusties por las dificultades de la vida, no temas por la prosperidad del impío. Dios sigue en su trono y es bienaventurado aquel que pone en él su confianza. Así que vamos a cerrar este mensaje, pero quiero cerrarlo con palabras de aliento, palabras de inspiración. El Salmo 121 dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Sabes? Vamos a cantar un canto dentro de un momento que es una porción de la escritura en el profeta Isaías. Pero en la palabra de Dios encontramos a Dios como gozándose, como deleitándose. ¿Tú sabes haciendo qué? Mimándote, protegiéndote, defendiéndote, enseñándote, cargándote. Él se goza con eso. Y nosotros de tontos tratando de arreglar el mundo cuando nosotros no somos más que una hormiguita sobre el globo terráqueo. Dios es bueno, Dios es precioso. No lo desprecies, no lo menosprecies, no lo desestimes.
El Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los voy a dar descanso. Yo los voy a hacer descansar. Como podemos ver, en Dios están las promesas de vida. Así que termino este mensaje con el verso que tenemos que memorizar para esta semana. Esta semana sigan yendo a sus grupos, sigan leyendo sus palabras diarias y cuando les entreguen el material de esta semana se van a dar cuenta que además de la agenda de paz están las promesas de Dios. Se le van a entregar las que cupieron en la página, porque hay miles de promesas de Dios para mimarnos, para cargarnos, para darnos ánimo, para alumbrarnos el camino y para que entendamos cuánto Él ama a sus hijos. El verso que hay que aprender en la agenda de paz para memorizar es Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Podemos leerlo todos juntos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Una vez más. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Y lo decimos otra vez. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4:7. En Cristo Jesús, no es Señor nuestro. Amén. Léanlo todos los días esta semana para que se le afiance eso que está ahí. Y sepan que vamos a hacer una celebración de la conclusión de nuestra